Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Voces de la Ciudad en Vive GDL. Hoy vamos a hablar de un tema que genera muchas dudas, comentarios y también polémica entre automovilistas. Sin duda alguna, la verificación vehicular en Jalisco, y vamos a hablar con el director de la Agencia Integral de Emisiones, Javier Sierra. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jonathan, muchas gracias por el espacio. No, pues qué gusto tenerte aquí para que nos platiques, porque, híjole, un tema que se ha convertido en Jalisco en un tema controversial, ¿no? Sí, hay muchas voces hablando y opinando, y bueno, que este tipo de espacios nos sirven para aclarar las dudas y que podamos entender de qué va la verificación vehicular. Oye, platícanos un poquito cómo funciona realmente este proceso, porque vemos a lo mejor en redes sociales que mucha gente dice que esto no sirve, que prefieren mejor la afinación que ir a verificar, pero platícanos tú, ya como experto en la materia, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se lleva? Fíjate que, a ver, la verificación y la afinación y el mantenimiento de los vehículos van de la mano. No puede haber una cosa sin otra. Me gusta mucho hacer una comparativa que creo que puede dejarnos mucha claridad. Tú y todos podemos hacer ejercicio, comer bien, cuidarnos, tomar vitaminas y demás, y creemos que estamos haciendo las cosas bien para tener salud. Sin embargo, a veces que vamos y nos sacan sangre, vamos al laboratorio, nos sacan sangre y vemos el resultado y hay algún parámetro que está desfasado de lo que debería de ser. Eso es un poco lo que pasa con la verificación. Puedes cuidar tu vehículo, darle mantenimiento, no solo la afinación se concentra en una sola acción, que es normalmente el cambio de aceite, filtros, a lo mejor las bujías, pero hay otras cosas que hay que darle mantenimiento al vehículo. Tú puedes hacerlo, pero para saber si ese mantenimiento es el adecuado, pues necesitas llevar tu vehículo al laboratorio, que le saquen sangre, que es la toma de las emisiones vehiculares que tiene el auto, que se analicen y nos den un resultado. Ese resultado nos dice si está bien o mal. Si está mal, nos va a decir en qué parámetro hay un error, y con eso podemos ir al mecánico, como vamos al médico, a que nos interprete el estudio de sangre y entonces podamos corregir el problema. Eso es básicamente lo que hace la verificación. Una cosa es afinar, una cosa es darle mantenimiento a tu vehículo, y la otra, enfocarnos a validar que lo que estamos haciendo tenga resultados positivos. Y saber que quien valida pues está preparado, ¿no? Por ejemplo, en los centros de verificación, ¿qué es lo que hacen los técnicos? Fíjate, esa parte está bien interesante. El centro de verificación, además, en este nuevo modelo de Jalisco, que ya tenemos unos años implementando, es un lugar que está hecho exclusivamente para verificar. No se hace ninguna otra cosa más. No es un taller en donde puede la misma persona ser juez y parte. Ajá. Y aquí no. Aquí únicamente nos dedicamos a validar en qué estado llega el vehículo al centro de verificación. Además de eso, el centro de verificación está diseñado para que tú veas todo el proceso de verificación que sucede delante de ti. Puedes estar ahí perfectamente parado en la zona segura del centro de verificación viendo el proceso. Y los técnicos que operan en el centro de verificación luego muchas veces me dicen que no son expertos y que están inventados. Agarrarse de aquí y de allá y los puso ahí. No, hay un proceso tanto de contratación y su experiencia previa que deben de tener. Algunos serán mecánicos, otros ingenieros mecánicos, otros tendrán alguna otra profesión. Siempre está ligada obviamente con el conocimiento de los vehículos, pero se capacitan para aplicar el proceso de verificación, que eso es una cosa, y la otra es el tema de la reparación de los autos. ¿Cuál es el proceso de verificar? Las normas oficiales mexicanas, que no es un invento de Jalisco, sino están establecidas por la Federación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales federal, emite estas normas en donde se establece el proceso paso a paso de cómo se debe hacer la verificación. Los técnicos son expertos en ese proceso que establece la norma y en el uso de los equipos que tiene Jalisco, que son dos cosas diferentes. Una capacitación la da el distribuidor de la tecnología, de cómo usar esos equipos que ellos implementan en el estado, y el otro se da por el mismo centro de verificación, pero no es nada más como decir yo ya los capacité, ¿no? Estamos obligados todos los centros de verificación, sean del gobierno del estado o los que son operados por los privados, a certificarse, acreditarse ante una entidad a nivel nacional. Muchos hemos escogido la EMA, que es una organización muy reconocida a nivel nacional que valida los conocimientos sobre las normas. Ellos vienen, hacen las evaluaciones de todo el personal, y si pasas estas evaluaciones, acreditan que el personal que labora en el centro tiene los conocimientos técnicos y prácticos para llevar a cabo las pruebas. Y que la evaluación es de cada persona, ¿no? De cada persona, de cada individuo, y todos tienen que pasar para que entonces se cumpla la acreditación del centro. Y no nada más para ahí. Una vez que obtenemos la acreditación como unidad de inspección, entonces tenemos que solicitar ante la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, federal, la Profepa, una autorización de operación del centro de verificación
como unidad de inspección, como laboratorio. No, ok. Entonces viene la Profepa, analiza y vuelve a hacer evaluaciones, tanto de las instalaciones de los equipos como de los técnicos, para corroborar que saben lo que están haciendo. Entonces, ¿son expertos? Sí, expertos en el proceso de verificación y en el uso de los equipos. Entonces, no es nada inventado, ellos saben lo que hacen y saben perfectamente bien lo que hacen y saben todo su trabajo pegado a las normas oficiales mexicanas. Oye, algo que muchas personas dicen, hacen su verificación, pero ¿por qué algunos vehículos no aprueban? Hay muchos casos, ¿no? La prueba de verificación se divide en 2 etapas. Okay. La primera es una inspección visual y luego esa causa ruido y la gente dice, ay, pero ¿qué me le van a revisar al carro? Ajá. Van a ver que si las luces prenden o que si está en buenas condiciones estéticas el auto. No. La norma establece una inspección visual que, por ejemplo, en el caso de los vehículos que usan combustible gasolina, se revisan 13 puntos en el motor. Y es una inspección visual. El técnico abre el cofre y revisa que esos 13 puntos se encuentren presentes en el auto. Por ejemplo, que tenga los filtros de aire, que esté el escape en buenas condiciones, si tiene que tener catalizador lo tenga, que no tenga fuga de aceite, de anticongelante, incluso de gasolina. Entonces se hace esta validación visual de que nada de eso, que lo que tiene que estar esté en buenas condiciones y que lo que no tiene que estar, como las fugas, no estén presentes. Esa es la inspección visual. Y después se hace el control de emisiones, que ahora sí es la prueba de verificación. Pero no podemos pasar a la prueba de verificación si no pasamos la primera etapa. Y eso no es porque nosotros queramos, así también dice la norma. Okay. Tiene que haber condiciones mínimas para poder hacer la prueba del control de emisiones. Porque mucha gente llega y a lo mejor las llantas están desgastadas o tienen ahí a lo mejor una gotita de aceite, ya esto ya hace que ya no puedan pasar a la segunda prueba. Exacto, el tema de las llantas lo establece la norma. Okay. Y eso también es importante recalcarlo. Es el único punto que no es parte del motor ni del sistema de emisiones, que la norma establece claramente que no debe estar en buenas condiciones. Las llantas deben estar en buenas condiciones para circular, que no tenga rajadas ni topachichones, ¿no? Porque se puedan ocasionar que truene la llanta. Pero todo está pegado, insisto en eso, está pegado a las normas oficiales mexicanas. Todos los estados que tienen programa de verificación, por excepción de la megalópolis, usan las mismas normas. En la megalópolis, en la Ciudad de México, usan otras que son todavía más estrictas, ¿no? En esta primera prueba, en esta primera etapa, ¿qué son las fallas más comunes que detectan en los vehículos? Normalmente lo que pasa en la inspección visual es la fuga de aceite de motor. Esta se determina, no tiene que estar limpio el motor. Los técnicos se tienen que asomar por la parte de abajo del vehículo y si se ve lo que nosotros le llamamos una gota viva, que la gotita se está formando, como cuando un grifo tiene una gota de agua, que empiezas a ver cómo nace la gota, eso es lo que buscan ellos debajo del vehículo. Tanto en el motor, en el cárter, en alguna parte más arriba del motor, o en la transmisión, o en el radiador, que no sea visible una gota. Insisto, no es que esté limpio, el vehículo por abajo puede estar sucio, es normal que esté sucio, pero que no se esté formando, que no tenga una gota viva. Y esa es una de las principales causas de rechazo, que también luego puede ser una causa compleja de arreglar, ¿no? Pero también esa gota de aceite que en crudos cae en el asfalto y con el calor se evapora, pues se contamina mucho más una vez que está dentro del motor y luego sale en forma de emisiones. Y claro, lo que siempre se busca es buscar que tengamos un mejor ambiente. Una parte es el aire, que es lo principal que buscan los programas de verificación, pero en el caso de las gotas, imagínate la cantidad de gotas de aceite o de fluidos de los vehículos que hay en las calles de la ciudad, que se están evaporando con el sol, o que cuando llueve, siempre decimos las primeras lluvias, el pavimento se vuelve resbaloso. Ajá. Es eso, no es ese aceite que se va y se corre en el agua y contamina los mantos acuíferos y otras cosas, ¿no? Ese es eso. Oye, platícanos, ¿qué diferencia existe entre una prueba dinámica y una prueba estática de emisiones contaminantes? Los protocolos para las pruebas, igual, voy a insistir en esta parte, están establecidos en la norma. Ajá. Hay algunos vehículos que no pueden hacer una prueba dinámica. La dinámica es poner el auto a simular unas condiciones de carrera, ¿no? Que está circulando en la calle. Es lo mismo que subirte a una caminadora. Esa es la prueba dinámica. Simulamos, se acelera el vehículo, lo máximo que se acelera es a 40 km por hora. Se acelera para forzar el motor y entonces que las emisiones se concentren y podamos obtener una prueba. Pero hay autos, sobre todo los muy modernos, que no pueden deshabilitar la tracción integral en el vehículo. Es que no puede girar un solo eje. Okay. Los vehículos tienen 2 ejes, si solo uno se sube al dinamómetro,
los muy modernos no te permiten desactivar el control de tracción, entonces forzosamente te empieza a aventar todo el carro. Esos autos no pueden hacer una prueba dinámica y se hace estática. La diferencia es que una es en el dinamómetro, corriendo, y el otro es estático, parado, solo acelerando el vehículo. Ok, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Oye, ¿y por qué los vehículos modelo 2006 en adelante deben pasar por la revisión OBD? Bueno, porque a partir de ese año los vehículos incorporaron el OBD. El OBD es solo la salida que tiene para la lectura de la computadora y a bordo del vehículo. Es la que luego ocasiona que se nos prenda el check engine o los testigos del tablero. Entonces se conecta el OBD para obtener los datos que tiene la computadora relacionados con las emisiones. Ahí hay datos de fallas del motor y otras cosas, pero solo se toman los datos que tienen que ver con las emisiones y que concentra la computadora del vehículo. Es a partir del 2006, porque a partir de ahí se aplicó, existe la computadora y el protocolo OBD. Oye, ¿qué pasa cuando un vehículo no pasa la verificación? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, un auto puede no pasar por la inspección visual o por el control de emisiones. Al final nos entregan un certificado no aprobado y en él se establece la causa por la que no pasó. ¿Qué es lo ideal? ¿Y qué es lo que deberíamos de buscar todos? Ya sabemos cómo está nuestro auto, ir a un mecánico que evalúe el resultado y determine qué falla dentro del auto está ocasionando que no pasemos. Ya sea una fuga de aceite que tiene que volver a empacar el cárter, o algo más complejo que tenga que destapar el motor y volverlo o cambiar sus llantas, o cambiar solamente a lo mejor la llanta o alguna manguera. Y en el caso del control de emisiones, pues bueno, la mezcla del combustible con el oxígeno es lo que puede también estar alterada y es muy frecuente que eso eleve y modifique los parámetros, ¿no? Entonces lo que debemos de hacer cuando no pasamos la prueba es acudir al mecánico, enseñarle el certificado, buscar un mecánico que esté bien preparado, que sea de confianza, ¿no? Que sea de confianza, sí. Y ellos pueden valorarlo, pues, y nos van a decir qué tan rápido y fácil se puede arreglar esta situación. Y si reprobamos la primera prueba, tenemos derecho a hacer una segunda oportunidad. Hay un plazo, en el mismo certificado se establece. ¿Cuánto aproximadamente es el plazo? Depende en qué momento de tu periodo vayas. Hay que recordar que cada terminación de placa tienes 2 meses para ir. Si vas dentro de ese periodo, que corresponde a tu terminación de placas, tienes hasta 30 días después de que termine el periodo. Pero si vas fuera del periodo, tienes 30 días nada más para volver. Entonces digamos que tienes un mes, que es el peor de los casos. Vas con el mecánico, pides que te revise, determina cuál es la falla. Si es sencilla, pues muy probablemente la podrás arreglar y entonces regresas al centro de verificación a hacer la prueba. En este momento, Jalisco no tiene sanciones por no verificar. ¿Qué es lo que se busca? Pues, bueno, por un lado, concientizar y por el otro, apoyar a que las personas conozcan el estado de su vehículo y si estas reparaciones son caras, que tengan oportunidad de atenderla y dedicarle a lo mejor hasta el siguiente año para buscar la reparación del vehículo, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tan importante es la verificación vehicular para mejorar la calidad del aire aquí en Guadalajara y en todo el estado? En específico Guadalajara, ¿no? Que al final, pues esto sucede en donde hay altas concentraciones de vehículos, va a suceder casos similares. Pero Guadalajara concentra el 80% del parque vehicular del estado. Aquí tenemos un problema fuerte. Según datos que ha dado la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco, el 60% de los contaminantes que hay en el área metropolitana de Guadalajara provienen de los vehículos. Entonces, imagínate qué tan importante es ese dato, ¿no? El 60%, la mayoría de los contaminantes provienen de los autos. Más allá de los incendios, de la construcción, de las quemas, de la industria y demás, los autos son los que provocan el 60% de la contaminación. Y ese aire que no lo vemos, que es imposible sentirlo, es el que respiramos todos. Tengas o no tengas carro. Justo iba esa pregunta, ¿cómo contribuye a todo esto a reducir enfermedades respiratorias a problemas ambientales? Para eso la verificación, ¿no? Para reducir. Exactamente, justo eso. A ver, todos los vehículos van a contaminar. Vehículos de combustión interna. Obviamente los 100% eléctricos al menos no emiten emisiones. Todos los de combustión interna contaminan. Lo que busca la verificación es que esa contaminación se mantenga dentro de los límites que la norma permite y con eso contribuir a tener mejores condiciones de aire. Insistir, a ver, el aire lo respiramos todos, no todos conducen, no todos tienen un vehículo, de hecho la mayoría de las personas se mueven sin vehículo, usan transporte público, caminan, bicicleta, entonces yo lo que les he comentado muchas veces es una acción individual que podemos hacer para contribuir a mejorar la calidad del aire. Siempre estamos preguntando qué podemos hacer para cuidar el ambiente, si plantamos un árbol o si hacemos alguna otra acción. Todas son buenas, obviamente, pero esta es una más
que tú puedes hacer como conductor, como dueño de un vehículo para contribuir a esto. Oye, ¿qué recomendaciones darías tú a todas las personas que nos ven para que vayan a verificar qué tienen que hacerle a su vehículo antes de llevarlo? A ver, si han mantenido un buen mantenimiento a lo largo de los años, de verdad que no importa qué tan nuevo o viejo sea el vehículo. Tenemos muchísimos casos de vehículos que ya tienen 40 años, 50 años circulando, pero los tienen con muy buen mantenimiento. A ver, aquí aprovecho para decir, las pruebas se adaptan al tipo de vehículos. Si son vehículos carburados, pues la prueba es distinta, los límites son otros. Si son ya de fuel injection y terminologías modernas, pues también son aparte. Entonces, si el vehículo ha sido mantenido con buen cuidado, con buen mantenimiento, que no hagan mucho más de lo que han hecho, que vayan a verificar, que lo lleven y entonces se permitan ver en qué condición está su auto. No es necesario que lo lleven primero a afinar y luego se vayan a verificar. O sea, yo creo que lo primero es saber en qué condiciones está el auto y eso yo creo que es la recomendación mayor. Sin embargo, si tú no has hecho un mantenimiento de vehículo en mucho tiempo, pues de entrada ya sabes que algo no va a estar bien. Ahí sí podría recomendar que primero lo lleven al mecánico, no solo a afinar, sino que el mecánico haga una revisión del sistema de escape, de los componentes del vehículo, le haga una afinación y entonces lo lleven después a verificar. Oye, yo siento que ha habido como más información de parte de la verificación a través de redes sociales, a través de programas que arman ustedes con diferentes municipios, se presentan y juegan de juegos con los niños, ahora que estuvo el Papirolas, o sea, cosas que enseñen desde el niño para que aprendan cuando estén grandes que tienen que ir a verificar, no porque sea una obligación, sino por cuidar el medio ambiente. Pues es eso, no podemos elegir si respirar o no. Ajá. Estamos trabajando y ha estado muy padre la experiencia de trabajar con la enseñanza a los niños sobre el cuidado del medio ambiente en la calidad del aire específica. Es muy gratificante ver cómo los niños les cambia luego la carita cuando conocen el tema y sobre todo luego ver cómo los papás se interesan en el tema porque sus hijos están aprendiendo de algo, ¿no? Entonces ha sido muy padre este trabajo. ¿Crees que este trabajo ha creado un poquito más de conciencia para el cuidado ambiental? Sí, a ver, yo creo que es muy pronto para determinar si va en ese camino, pero sí creo y estoy seguro que la conciencia en los niños nos ayudará a sembrar la semilla a pronta edad para que cuando ellos sean los responsables tanto de determinar si hay o no un programa de verificación o de llevar o no a verificar su auto, lo tengan conocimiento y lo hagan, porque lo que nos falta es el tema de la cultura, tanto del mantenimiento de los vehículos como de estas acciones que van en el bien de toda la sociedad. Director, ya para ir cerrando, una de las críticas más frecuentes que muchas personas consideran que la verificación únicamente es recaudatoria. ¿Qué le responde a quienes sienten que este programa afecta más el bolsillo de los ciudadanos que a la calidad del aire? Aquí yo creo que lo importante es, todos los servicios tienen un costo, ¿no? El que sea que tú me digas cuesta, al final un centro de verificación paga luz, paga empleados, paga acreditaciones, certificaciones y demás, y eso tiene un costo. Ese costo se tiene que pagar. En la administración pasada la verificación costaba 500 pesos y costó durante toda la administración 500 pesos, no ha subido, se mantiene. Pero esta administración en específico determinó que si pagabas el refrendo de tu automóvil te iba a incluir la verificación. Entonces, con esto también tratamos de dejar claro que no se busca recaudar, no es ese el hecho. Lo que buscamos es generar el compromiso y la corresponsabilidad del cuidado del auto. Entonces no buscamos eso. Decía que el 60% de la contaminación proviene de los vehículos, solo el 25% de la población se mueve en auto. Entonces no es un tema recaudatorio, es un tema importante que hay que atender y cuidar el aire que respiramos. Perfecto, director, ¿algo más que guste agregar? Invitarlos, de verdad que que se den la oportunidad de conocer este servicio público, es distinto a todo lo demás que hemos visto. Yo creo que los gobiernos innovan en la prestación de los servicios públicos. Ir al centro de verificación, al que sea, funcionan todos de la misma manera, te dejará claro ver cómo las cosas se hacen distintas y cómo los gobiernos se van adaptando y modernizando en la prestación de un servicio. Los centros de verificación son cómodos, estar ahí es muy rápido, te tardas 20-25 minutos, entonces vayan, dense la oportunidad de conocer cómo está su vehículo y que también vean y puedan criticar de primera mano yendo cómo está el tema de la verificación vehicular. Bueno, pues ahí está, para que se anime, vaya y verifique. Si todavía no le ha llevado el carro ahí al verificentro, vaya a verificar. Vea ahí también la terminación de su placa, es dependiendo del mes que le toca. Es el mes que le toca. A las placas nuevas ahora tienen 3 letras, 3 números y luego una letra. Hay que irnos al último dígito numérico. Después de la letra. Ajá, que está después de la letra, el último, ese es el que determina el mes que corresponde a la verificación. Muy bien, director, muchísimas gracias por acompañarnos y aclarar estas dudas sobre la verificación. Yo soy Jonathan Álvarez, esto fue Voces de la Ciudad en Vive GDL, nos vemos la próxima.